Bueno, la pregunta número uno tenemos. Los estrógenos necesarios para el curso del ciclo ovárico son sintetizados en su mayoría por, pues aquí en este caso serían las células de la granulosa. Y de hecho esta pregunta era casi de regalo. Si se fijan, pues las otras dos células no tienen absolutamente nada que ver con el aparato reproductor femenino. Entonces aquí estábamos hablando de las células de la granulosa. Recuerden que estas son las células que rodean a los folículos para proveerles de nutrientes y darles los estímulos hormonales necesarios para su maduración. En la siguiente la siguiente pregunta. Los folículos ováricos se encuentran en la corteza ovárica. ¿Sí? Puede decir que en la médula solo encontramos vasos y nervios y la uterina pues nada. El folículo de De Graaf se diferencia del folículo secundario por la presencia de un solo antro de gran tamaño. Recuerden que ahí ya teníamos el ovocito secundario completamente maduro para ser liberado en forma de un óvulo. Si el óvulo no es fecundado y no hay implantación en el endometrio, el folículo ovárico deja de producir progesterona y se convierte en el cuerpo albicans, que contiene todas las sustancias que se van a eliminar durante la menstruación. Las células de la granulosa, el líquido oral, las células de la vejiga interna y la sangre remanente que irrigaba al folículo de Degra. Los pliegues vestibulares internos, es decir, los labios menores, se diferencian de los externos por la ausencia de anexos cutáneos. Recuerden que esa era una de las principales diferencias. Es la capa más interna del útero, consiste en un epitelio polimorfo que se descama al inicio del ciclo menstrual y se vuelve glandular si hay implantación. Este es el endometrio. La médula ovárica consiste en, bueno, pues ahí no podíamos destacar más que tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios. El oviducto se reviste de un epitelio cilíndrico ciliado que moviliza los óvulos hacia el istmo para ser fecundado por los óvulos. El folículo primordial se diferencia del folículo primario por la transformación de las células de la granulosa de escamosas a cúbicas. ¿Sí? La maduración de los folículos ováricos es regulada por preinizante secretada por las células de la granulosa y también en una medida por la hipófisis. Es la capa muscular media del útero encargada de de las contracciones que expulsan y producen el ciclo ovárico. Capa muscular miometrio. El inicio de la fase de ovulación se ve marcada por el pico de la hormona luteinizante y la conversión de células de la granulosa y la teca interna en el cuerpo. A y B son correctas. El folículo secundario se diferencia del primario por la aparición de los antros folliculares. No es cierto. Bueno, sí. De hecho, aquí la A y la B son correctas en realidad, porque no les estoy especificando si se trata del folículo secundario, este, recién madurado o el folículo secundario vesicular. Sí, entonces, bueno, pues ahí, la verdad, A y B son correctas, ¿eh? Si pusieron A o si pusieron B, cualquiera de las dos son correctas, ¿sí? Porque no les estoy, especificando si es el folículo secundario recién madurado o es el secundario folicular. Si pusieron A o si pusieron B, cualquiera de las dos es correcta. En la 14, si el óvulo liberado del folículo es fecundado, se implantará en el endometrio, siendo favorecida su maduración por la hormona progesterona. Después de la liberación del óvulo, si éste es fecundado y se implanta en el endometrio, las células de la granulosa y las células de la teca interna comienzan su transformación en un epitelio secretor que sintetiza y libera progesterona. La estructura descrita se llama cuerpo. El clítoris es
Un tejido eréctil es un epitelio, es un tejido muscular. Bueno, es un tejido eréctil, sí, muy parecido al pene. Consiste en un tejido conjuntivo adiposo que sostiene al útero y lo fija a la cavidad pélvica. Este es el periodo. El pico de progesterona se produce durante la fase lútea en caso de implantación del óvulo fecundado. ¿Sí? Recuerden que si no es fecundado, esa concentración disminuye drásticamente. Son epitelios que se caracterizan por su hiperpigmentación en su cara externa, la presencia de nexos cutáneos y su tamaño. Los pliegues vestibulares externos o labios mayores. Se trata de un revestimiento epitelial cilíndrico simple asociado a glándulas endometriales tubulares simples en las que se implanta el óvulo fecundado. Este es precisamente el endometrio. Y pues hasta aquí terminan las preguntas del aparato reproductor femenino, ¿sí? Pues hasta ahí van 20 preguntas. ¿Vamos bien hasta aquí? Parece que sí, no me han escrito nada, ¿verdad? ¿No? Sí, parece que vamos bien. 21. Producen un líquido que consiste en agua y mucinas para reducir la fricción durante el acto corpóreo. Estas son las glándulas bulbouretrales. En los túbulos seminíferos se encuentran espermatozoides. Se trata de un tejido conjuntivo fibroso que en su porción terminal presenta el glande del pene. A través de su extensión atraviesa la uretra. Están describiendo al cuerpo. Condiciones ideales, la cabeza del epididimo se encuentra en la cabeza del epididimo se encuentran espermatocitos secundarios que van a madurar espermatozoides. Al atravesar las vesículas seminales, el conducto deferente se convierte en, ¿no?, eyaculación. Son células que se encuentran en la periferia de los túbulos seminíferos. Se encargan de la producción de la mayor parte de la mayor producción, perdón, de testosterona en hombres. ¿Saben qué? Creo que más bien quise decir de la mayor proporción. Se originan en la red testicular y conectan con el epidídimo. Estos son los conductos eferentes. Es la hormona que inicia la espermatogénesis, movilizando las espermatogones a través de los túbulos seminíferos. Es la testosterona. Aunque bueno, la folículo estimulante también, porque aunque la vimos en el aparato reproductor femenino, tiene acción sobre las células del Leydig. Así que si pusieron la A, también se las cuento como buena, ¿sí? Pero bueno, ahí concretamente y sin lugar a dudas es la testosterona. El epididimo se reviste de un epitelio de tipo cilíndrico con estereocilios, que retrasa el paso de los espermatocitos para favorecer su maduración. Son las células sustentaculares del túbulo seminífero, que protegen y nutren a las espermatogonias residentes. Estas son las células de Sertoli. Se trata de dos estructuras de tejido conjuntivo situadas en la porción dorsal del pene. Se irrigan profusamente para producir la erección. Estos son los cuerpos cavernosos. Se encuentra frente al recto y debajo de la vejiga, desemboca en la uretra y es encargada de producir un líquido alcalino que protege los espermatozoides del pH ácido de la mucosa vaginal. Esta es la próstata. En la red testicular, nosotros encontraríamos espermatocitos primarios. ¿Cuál es la porción terminal del cuerpo esponjoso? El glande. Está compuesto de las secreciones de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas uretrales. Plasma seminal únicamente. Si fuera semen, hablaríamos también de espermatozoides. Plasma seminal. Los espermatozoides maduros salen de la cola del epididimo para recibir las secreciones de las glándulas accesorias a través del conducto deferente. ¿Qué características histológicas esperarían encontrarse en una célula de Leydig?
Bueno, siendo una célula secretora de testosterona, de una hormona que es esteroidea, lipídica, ¿sí? ¿Qué esperaríamos? Un retículo endoplásmico liso bien desarrollado y vesículas precisas lípidos, ¿sí? Los testículos penden de la cavidad pélvica en un saco epitelial denominado escroto debido a el requerimiento térmico para la espermatogenesis. Recuerden que es una temperatura de unos 34-35 Celsius. Es el conjunto de espermatozoides maduros y plasma seminal, ahora sí, semen. Y pues aquí tenemos que relacionar con la fase del ciclo. Entonces, eh, la fase proliferativa, pues acuérdense que planteamos proliferativa, perdón, por la deficiencia hormonal con la que cuentan las mujeres, pues tienen un cambio de humor bastante drástico. Entonces, este se encontraría en la fase proliferativa. En la fase ovulatoria, pues recuerden que se reciben estímulos del sistema nervioso que nos hacen percibir el exterior apto para la reproducción. Entonces, sería este. Sí, sí. Y la fase lútea, pues sería este. Es un granito que está pasando. Y ahí estaría, chicos. Pues ahí está. Esas son las respuestas correctas del examen que resolvieron ayer. Me parece o que tienen mucha flojera o que no tienen ninguna duda. Espero que sea el segundo caso, ¿sí? Las respuestas de este examen se los voy a dejar en su grupo de Telegram y de Classroom para que checar y puedan comparar sus respuestas, ¿sí? Ya al final de la clase se los dejo publicado. Entonces, pues vamos a continuar, muchachos, con el tema en el que nos